Bueno, muchas gracias por la introducción y por tenerme aquí. Muy buenos días a todos. Pues sí, voy a hablar sobre los beneficios y retos de usar ciencia ciudadana con radares meteorológicos en estudios de migración. Y bueno, primero el contenido, pues vamos primero a ver qué es esa ciencia ciudadana, que igual es un término que no se conoce am, siempre fuera de la ciencia y qué es lo que nos ofrece. Luego lo mismo para radares meteorológicos, cómo funcionan, muy así en general no vamos a entrar en detalles. Y luego en qué difieren esas dos fuentes de datos y cómo se complementan. Luego vamos a mirar unos ejemplos cuando se combinan estas dos fuentes y unas aplicaciones en estudios de migración. Pues primero aquí una definición que, bueno, ahí se puede definir de varias formas, pero bueno, una definición podría ser que ciencia ciudadana es el trabajo científico realizado voluntariamente por miembros del público, en general, a menudo en colaboración con o bajo la dirección de científicos profesionales e instituciones científicas. Bueno, una definición un poco larga, pero bueno, eso nos incluye prácticamente a todos que estamos ahora aquí, ya vamos a ver, porque ya me imagino que vosotros también ya habéis entrado informaciones en plataformas como Ornito o igual en Iber también, o en otras plataformas más que hay, que vamos a ver dentro de poco. También ya me imagino que habréis participado en censos, como acaba de salir el Atlas también de Cataluña. Luego también el anillamiento también utiliza la ayuda de un montón de voluntarios, que eso también se considera hoy en día ciencia ciudadana. Y también, bueno, la charla anterior, ahí la vía acústica, ahí que también hay un montón de gente que no realmente es de la ciencia, pero que también va a grabar los sonidos y eso también pertenece a esta ciencia ciudadana. Y bueno, habrá unos otros tipos más, pero bueno, no vamos más allá entonces. Vamos a enfocarnos sobre todo en los datos de plataformas como Ornito. Bueno, también en mi trabajo también hemos incluido un poco de censos y también, bueno, un poco de anillamiento, pero la gran parte es de esas observaciones ahí de esas plataformas. Y bueno, aquí para ampliar un poco nuestro punto de vista, o sea, aquí estamos en Cataluña, que tenemos el Ornito aquí, que viene al principio de Suiza y luego se ha ampliado un poco la red de los Ornitos, pero también tenemos servicios parecidos en Gran Bretaña y bueno, también los países nórdicos. Y también tenemos una solución global también que es el IBERT, que también probablemente ya se conoce también aquí en España, porque bueno, aquí en el resto de España, como no hay el Ornito, pues ahí está el IBERT. Y bueno, vamos a ver un poco también los datos que se pueden registrar en esas plataformas. Hay como un mínimo de información que se suele registrar en todas las plataformas, aunque igual tengan unos campos adicionales y opcionales, pero básicamente la información que se recolecta es la especie, por supuesto, luego el número de individuos, que también si utilizamos una lista que igual puede ser solamente una X, y luego el lugar de la observación. Y luego hay esas informaciones adicionales aquí, que puede ser hora de observación, dirección del movimiento, o sea, a dónde se va el ave, o sea, va al norte, sur, etcétera. Luego detalles sobre el mismo ave, como sexo, edad, etcétera, el comportamiento, qué es lo que el ave está haciendo, está cantando, está en migración o lo que sea. Código Atlas también en muchas plataformas ya se pueden poner, se pueden también añadir comentarios, no sé, si el bicho ha hecho algo, no sé, particular, no sé, también cosas así se pueden añadir o también fotos, vídeos u otras cosas. Y, y bueno, como ahí hay, bueno, hay sesgos en esos datos,
No es necesariamente, no está mal, pero hay que estar consciente de esos sesgos para luego poder procesar y utilizar estos datos para tener así como una base de datos bastante limpia. Y bueno, como somos muchos que ponen los datos y no hay nadie que nos... O sea, hay instrucciones, por supuesto, o sea, te dicen que, bueno, que no se debe mentir, etcétera, o sea, que pones el lugar correcto, pero aún así hay mucha variación, o sea, algunas personas ponen más información, por ejemplo, las direcciones a dónde va el ave, si es opcional, pues hay mucha gente que no va a poner simplemente la especie y bueno, el lugar y bueno, ya está. Y luego, bueno, como todos somos humanos, pues tenemos ciertas preferencias y vamos a entrar también algunas especies más u otras menos. Hay esas especies más atractivas o menos atractivas, sobre todo las raras a menudo interesan un poco más. Por ejemplo, los gorriones, que es una especie muy común, pues igual no atrae a tanta gente y tampoco tendrás así como tantos datos igual. Luego la detectabilidad de las especies varía según el plumaje que tienen o también las horas de actividad. O sea, si es una especie, por ejemplo, como el chotacabras, bueno, si canta de noche y no sé, estamos en casa y no lo vemos así, pues es difícil también con su plumaje de camuflaje, pues es difícil también detectar en el campo. Y el tiempo también tiene un impacto muy grande sobre nuestra capacidad de detectar las especies. La visibilidad es muy importante, o sea, si hay niebla o si tenemos así un día soleado, ganas de salir al campo también varían con el tiempo. Si hace frío, igual preferimos estar en casa, no sé, o en un café que estar fuera, o también si llueve, como ayer. También el equipo, si tenemos telescopio o no, etcétera, eso también afecta a nuestra capacidad. Y luego el entorno, si estamos en un campo abierto o en un bosque donde simplemente tenemos luego los reclamos de las aves y casi no se detecta nada. O sea, en un bosque se puede pensar que, bueno, es más o menos que igual un 80% de las aves no se detectan visualmente, sino simplemente a vista. Entonces, eso también tiene un impacto muy grande sobre la calidad de los datos. Y bueno, aquí un ejemplo del trabajo que hemos hecho en Finlandia. Hemos procesado 10 años de datos del hornito, bueno, lo llamo hornito, pero su nombre es Tiira, que es charrán en finlandés. Y bueno, tenemos una página web también como el hornito ahí y utilizamos 10 años de datos de 115 especies y esto incluye unas 400 millones de aves, ese conjunto de datos que hemos analizado. Aquí tengo un ejemplo del colirrojo real. Bueno, aquí pone zona 2 y eso se refiere a esto, que como Finlandia es un país muy largo, o sea, es más de 1000 kilómetros, entonces hay que dividir el país en zonas porque si las aves entran de aquí abajo, pues se van a observar primero aquí y no aquí. Y si queremos así hacer calendarios de migración, pues hay que cortar un poco las regiones aquí. Y bueno, aquí en el ejemplo del colirrojo, pues aquí vemos que aquí el gráfico de arriba pues son los datos brutos que no se han limpiado aún y aquí es entonces la versión limpia, que aquí tenemos el sesgo de los censos de las aves nidificantes. Entonces la gente que va a censar las aves pues siempre pone las observaciones ahí también y tenemos así un pico artificial en los datos, que esto no es migración, sino es simplemente que la gente va al campo a censar lo que está criando ahí. Y eso hay que quitar para luego tener realmente así una curva razonable de la migración y lo mismo en otoño.
Y bueno, aquí tenemos, ahí a la derecha, pues tenemos el resultado de dos especies, del Bisbita pratense y de la agachadiza común. Aquí está la columna izquierda, pues es el Bisbita. Y aquí vemos que en primavera pues aparece primero en la zona 1 y luego va subiendo, o sea, muy razonable lo que sale. Y el mismo patrón tenemos aquí en la agachadiza, o sea, también en el sur aparece primero. Y aquí abajo pues vamos a ver que en otoño pues eso es lo que esperamos, o sea, que se vacía primero. Aquí en agosto ya empiezan a salir de la zona norte los primeros bisbitas, entonces se ve que aquí también ese proceso, o sea, que los últimos que salen pues son del sur. En la agachadiza tenemos así un patrón un poco diferente, que parece que salen más o menos todos de todo Finlandia en más o menos al mismo tiempo. Y bueno, esto, una explicación posible puede ser como las limícolas son aves muy fuertes que pueden volar mucha distancia en poco tiempo, pues es un poco el efecto que vemos aquí, o sea, que más o menos piensan al mismo tiempo que, bueno, ahora ya es hora de salir y luego se vacía el país. Y bueno, si ahora esos calendarios se combinan con datos poblacionales que obtenemos de censos, pues podemos obtener una composición de migración de paseriformes a lo largo de septiembre. Bueno, he cogido de septiembre, pero podría ser también de primavera o bueno, de otro mes simplemente. Pero bueno, si ponemos ahora, bueno, es la primera semana de un septiembre, o sea, no de este año, el análisis vale, o sea, es simplemente por semana, que tenemos entonces esa distribución de las especies. Pues es una aproximación, o sea, por supuesto, según el tiempo puede variar un poco si las aves ahora vuelan en cierta noche o no, pero bueno, es como un por medio. Entonces, en Finlandia, a principios de septiembre tenemos casi la mitad de las migratorias nocturnas son mosquiteros musicales, que es la especie más abundante de Finlandia. Y luego cierto porcentaje también, bueno, aquí también tenemos otras especies como el papamoscas gris o bisbita o el colirrojo real, etcétera. Y luego si avanzamos, pues vemos que la composición se está cambiando poco a poco. Bueno, probamos otra vez. Perdón. Vale, ahora, pues aquí, como ya pasa más o menos el pico de los mosquiteros musicales, pues ya tenemos menos y ya están apareciendo también los petirrojos, pues también aquí el reyezuelo. Y si avanzamos un poco más en la época, bueno, a ver. ¿Se murió esto? Ah, vale, ya. Ah, entonces este se murió. Vale. Vale, pues bueno, el láser aún está. Bueno, a ver, pues sí, aquí vemos entonces que ya el petirrojo pues es el ave más abundante durante la noche y está también aumentando el reyezuelo y ya los túrdidos también están apareciendo poco a poco. No, ya no. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, y ahora un pequeño corte, que ya llegamos a la parte de los radares. ¿Qué es un radar meteorológico? Bueno, si habéis seguido ayer, por ejemplo, los radares de Cataluña, pues habrán visto algo parecido a este cuando cayó este chorro de agua. Pues aquí estaba entrando por aquí bueno, una zona de precipitación muy fuerte y se veía algo parecido. Bueno, aquí en medio había rojo, como habráis notado,
No había sido simple, bueno, el verde es donde la lluvia es más fuerte y luego el azul es menos fuerte. Pues ayer estuvimos en la parte roja, o sea, bastante más que aquí. Y bueno, aquí al lado es una imagen de cómo se ve un radar meteorológico. Aquí arriba está el radar, o sea, aquí no pasa nada en esta parte, sino el radar está ahí arriba. Y siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos un poco, bueno, aquí ha desaparecido algo, pero bueno, en teoría debería haber un ave aquí, pues bueno, punto de exclamación ahora es el ave, pues el radar funciona de tal forma, o sea, que emite ondas electromagnéticas y si encuentra un blanco, que puede ser lluvia o ave o también otros objetos ahí también como aviones o lo que sea, pues entonces rebota la señal y es una parte muy pequeña que luego vuelve al radar y entonces el radar registra esa cantidad de ondas y nos da la información sobre los blancos, ¿saben? Nos da un montón de información sobre el tamaño del blanco y bueno, por dónde se mueve y bueno, entre otro. ¿Puedes avanzar? Sí. Y hoy en día pues tenemos más o menos 1000 radares meteorológicos en el mundo. Este es un mapa de los radares que están operativos de momento. Bueno, hay varios tipos, hay con especificaciones técnicas un poco diferentes, pero bueno, incluye unos 1000 radares. Aquí en Europa también y también en Estados Unidos la red es bastante densa. Y vemos, bueno, si miramos un poco, bueno, las aves están migrando sobre Europa y si tenemos una red así muy densa, pues podemos pensar que igual nos sirve para seguir la migración. Siguiente. Y bueno, otra vez. Y si ahora hacemos un zoom en Cataluña, pues en Cataluña tenemos 4 radares aquí cerca de la costa y uno en el interior. Y también hay otro de AEMET, pero bueno, esto como es la red catalana, pues no se ve el de AEMET. Pero bueno, de Metcat pues tenemos 4. Ah, ahora ya. Ah, ¿fuiste tú? Ah, bueno, ya. Bueno, se despertó. Bueno, y ahora vamos a ver un poco las ventajas y, bueno, unas desventajas también, como siempre hay también desventajas de radares en general, no solamente de radares meteorológicos, sino muy en general, como hay también varios tipos, es como un poco con los coches, o sea, no solamente tenemos 4x4, sino también, no sé, Ferrari y bueno, Tesla o lo que sea. Entonces, con los radares es lo mismo. Pues primero, las ventajas, pues no hace falta capturar las aves, operan, o bueno, se pueden utilizar continuamente, o sea, de día y de noche, y se pueden capturar grandes cantidades de aves y por si tenemos una red de radar también podemos cubrir grandes superficies en nuestro estudio. Un poco las desventajas, bueno, la lluvia suele afectar a la detección porque cubre entonces los ecos de las aves y ya no se pueden ver. Bueno, eso aplica a casi todos los tipos de radares menos uno. Pero bueno, podemos decir en general que la lluvia es un reto serio. La clasificación de los blancos, pues tenemos que aprender cómo se ve la señal para poder decir que un blanco ahora es ave o avión u otra cosa. Luego la identificación de las aves, pues aún está en progreso, o sea, que no se puede decir aquí claramente que sí o que no. Lo que se puede decir que no se pueden identificar las aves a nivel de especie. Luego la calidad y la obtención de los datos también puede ser un reto, no siempre, pero puede, porque en algunos casos, como si
como cuando hay que pedir datos de alguna agencia meteorológica, pues igual no nos dan los datos, entonces tenemos un problema o nos piden mucho dinero u otra cosa. Pero también hay institutos también que colaboran con mucho gusto. Luego, procesamiento de datos, eso también es otro mundo y bueno, hay que saber bastante sobre el tipo de dato, formato y cómo hay que procesar. Y luego la financiación, que no... Bueno, si uno quiere comprar un radar, pues ahí ya requiere más fondos que simplemente, no sé, un telescopio. Y bueno, ya hemos dicho que bueno, que hay un montón hay varios tipos de radares y hay que saber, si uno quiere estudiar algo, pues hay que saber qué es lo que quiere estudiar para luego elegir el tipo de radar que más que más corresponda a nuestras metas. Y ahora los radares meteorológicos, bueno, algunas cosas también se aplican a los radares que acabo de decir, o sea, lo de datos continuos. Si el radar está funcionando, pues nos da en intervalos de 5 a 15 minutos nos da los datos. Y bueno, aquí tenemos una red bastante amplia. La lluvia también aquí es un reto y también, bueno, bueno, voy a pronto, o sea, la siguiente imagen va a ser de esto de dónde mide el radar, pero bueno, vengo, o sea, ya pronto. Voy a hablar sobre esto. O sea, cerca del suelo también tenemos un problema que el radar ahí no ve. Pero bueno, nos da un montón de información aparte de esto. O sea, el número de aves, o sea, es un estimado de lo que se mueve ahí en todo el área que está midiendo, o sea, grandes cantidades. Pues la determinación de grupos de especies, bueno, eso también ya he mencionado antes, que aquí, bueno, podemos decir que son aves e igual unos grupos se pueden distinguir, pero no llegamos a nivel de especie. Y la velocidad y dirección de las aves, bueno, eso sí que vamos a obtener y también la altitud del vuelo. Y ahora esto que acabo de mencionar, esto por donde miden, o sea, en qué altura, que ahí hay este rango, o sea, en esta altura de más o menos 100, 200 metros, ahí el radar no ve, porque simplemente, bueno, si queremos medir la lluvia, pues el radar tiene que evitar coger todo lo que causa problemas o bueno, ecos que no queremos, o sea, como árboles o también si el radar está cerca de una ciudad, pues los edificios u otras estructuras en el suelo pues van a inhibir los haces, entonces no puede avanzar la onda. Y entonces por eso empieza a medir más o menos a esta altura. Pero bueno, eso no es prácticamente un problema porque las aves también tienen cierta altitud cuando están migrando. Y claro que nos cubre luego a partir de esto hasta más o menos 4 kilómetros o hasta más, pues donde realmente pasa la migración. Y ahora, este es un ejemplo de un radar de aquí, de la costa. Es de 2016. O sea, bueno, aquí, esos puntitos aquí, que son los aviones que están pasando, acercándose. Este es el comienzo de la noche. Ahora se ve que las aves ahora están subiendo y el radar entonces empieza a registrarlos. Bueno, es un loop, o sea, aquí siempre empieza otra vez, o sea, voy a indicar cuando empieza otra vez. Bueno, ahora es el inicio, o sea, poco movimiento aquí, los aviones y luego boom, o sea, esto ahora empieza, las aves empiezan a subir y se van por el mar. Bueno, vamos a seguir un poco más.
Y bueno, con lo que ahora sabemos, con esos retos o ventajas, pues sí, podemos ahora combinar la ciencia ciudadana con los radares meteorológicos. Una fuente de datos puede complementar la otra y bueno, como hemos dicho, que las especies no se ven en los radares, pero en la ciencia ciudadana sí. La cobertura espacial pues es muy superior en los radares y aquí, bueno, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Si miramos en telescopio, pues ahí nos quedamos, pero el radar ve mucho más también, por ejemplo, en niebla, o sea, no llegamos a ninguna parte si tenemos así como visibilidad de 10 metros o algo así, pero sí, el radar aún ve. Cobertura temporal, pues como he dicho, 5 a 15 minutos continuamente, y eso también, o sea, la ciencia ciudadana, las observaciones dependen mucho del observador, cuánto aguantamos estar en el campo, también según la precipitación o la temperatura, etcétera. Y en el radar meteorológico es sobre todo la precipitación luego. Día y noche, pues sí, el radar aguanta, pero el observador o observadora igual no. Y objetividad, bueno, si los blancos entran en el área del radar donde registra, pues cubre todo. Y aquí, bueno, los sesgos que ya hemos mirado por los observadores. Luego aquí tenemos una animación de migración de barnaclas cariblancas árticas, que pasan aquí, bueno, aquí estamos en Finlandia, en el sur de Finlandia, aquí es el Golfo de Finlandia, y aquí vemos, este fue en otoño hace 2 años, aquí están entrando los gansos de aquí. Primero bueno, aquí también aún hay un poco de migración de noche de paseriformes, pero cuando ya aquí tenemos el tiempo, la hora, vemos que por la mañana empezó ese flujo de los ecos aquí, que son amarillas, esos puntitos amarillos que aquí se ven que empiezan por aquí, pues es el flujo de los gansos que empieza. Y en la ciudad, o sea, en la costa aquí abajo, por ejemplo, en el área de Helsinki también, pues se veía un flujo continuo de ese tipo de bandos de gansos, o sea, tremenda migración se veía, o sea, un espectáculo realmente impresionante. Y así se puede, bueno, por esas observaciones se podía decir que, bueno, que eso es lo que se ve ahí en el radar, pues podemos identificar esos puntitos y decir que son barnaclas cariblancas. Y aquí otro ejemplo de también migración, bueno, esto ahora es en mayo, migración de acuáticas también, de gansos y de patos. Aquí se ve esta parte con mayor densidad, o sea, aquí los patos pasan luego a Rusia y más allá a sus áreas de cría y bueno, se ve que ahí, sí, bueno, esa es precipitación que se está acercando, pero aquí tenemos esa línea y aquí tenemos los observadores que estaban contando la migración. Y gracias a esos observadores, pues sabemos que la mayor parte de las aves aquí habían sido patos, abeldas y negrones comunes y también las barnaclas cariblancas otra vez. Y aquí los números que se han contado, o sea, aquí el número, o sea, el tamaño de esos puntos refleja la cantidad que se había registrado en esos sitios de observación. Y aquí, para cambiar un poco las especies, pues aquí tenemos un caso de pinzones que habían empezado su migración en septiembre, a mediados de septiembre, y bueno, aquí tenemos la hora también, o sea, ahora empieza y luego se meten o sea, se lanzan, bueno, no al mar, pero siguen, o sea, pasan el Golfo de Finlandia también y van hacia el sur. Y eso también es gracias a las observaciones de los ornitólogos aquí en la costa, que se podía verificar que se trataba de pinzones.
Y bueno, como habéis visto, pues en una imagen de radar hay a menudo blancos, o sea, objetos diferentes. Tenemos aquí precipitación y aquí tenemos migración nocturna a aves. Entonces, lo más cómodo, si queremos hacer análisis más amplias y de muchos días, pues necesitamos un método automático para separar las fuentes diferentes, o sea, los ecos. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle aquí, pero en el proyecto donde estoy trabajando hemos desarrollado también un algoritmo que clasifica automáticamente esos ecos y entonces a base, bueno, tenemos 19 clases de blancos, o sea, hay un poco, bueno, tenemos insectos, 2 clases de aves y bueno, un montón de otras señales que también se encuentran a menudo ahí. Y utilizando este algoritmo, pues podemos calcular intensidad de migración, distribución altitudinal, que es esto, sabemos en qué altura las aves están migrando, podemos ver las direcciones, o sea, obtener las direcciones que son esas flechas aquí, que dan también la velocidad, o sea, bueno, son esas barbas de viento, o sea, lo de siempre, ¿no? Y aquí también, bueno, es un poco lo mismo, aquí igual es un poco débil el patrón, o sea, lo del rojo, aquí se ve que a principios de la noche pues hay un pico grande y luego ya se tranquiliza un poco y luego tenemos un poco de migración de la mañana también, ese pico pequeño. Y bueno, ya estamos hablando de las aplicaciones ecológicas, pues se ha hecho hace 4 años ya, se ha hecho un trabajo así preliminar para ver si se pueden utilizar los radares europeos para un estudio a gran escala. Y pues lo que hemos hecho es combinar esos datos para ver por dónde se mueven las aves un poco y bueno, desgraciadamente, bueno, hablamos aquí solamente de migración nocturna, o sea, de paseriformes que migran de noche. Y bueno, desgraciadamente aquí tenemos un punto de interrogación grande porque los radares de la Agencia Nacional de España, EMET, no sirven para los análisis de biología que se filtran y entonces se quitan las aves. Pero Cataluña aquí es la única parte que se había incluido en ese estudio, así que los radares del servicio catalán pues habían funcionado. Entonces eso nos ha dado ese patrón que, bueno, que básicamente ya sabemos, ¿no? que España es muy importante para la migración y, bueno, aquí no sabemos qué pasa, pero bueno, se supone que bueno, en algún momento van a pasar a África. Y bueno, si tenemos información poblacional y los calendarios que tenemos ahora, al menos en Finlandia, pues se puede también obtener un poco o sea, la composición. Y aquí otro ejemplo del norte, o sea, de Euskadi, es el radar o sea, el radar del País Vasco de Capildui. Aquí se ve, o sea, esa es la situación inicial cuando aún no hay nada, pero aquí luego también empiezan a aparecer las aves, cuando se ha puesto el sol, pues empiezan a migrar. Y este trabajo ha sido parte de un estudio anterior de mi tesis, un doctoral que hice en Euskadi también. Y aquí hemos utilizado radares de la parte de Francia y del País Vasco, el de Capildui, para investigar un poco el papel del Golfo de Vizcaya como barrera geográfica. Y aquí se ha podido mostrar que parece que las aves migran más o menos aquí en el interior del Golfo, que no pasan así en un frente así como amplio, como igual se podría sospechar, pero que pasan más bien aquí en el interior, y eso nos revela este patrón que tenemos aquí
que aquí tenemos migración por la tarde, o sea, por la tarde o al principio de la noche y solamente de la mañana, y parece que aquí en medio no tenemos un patrón así seguido como en esos radares aquí en el sur. Y eso simplemente que quiere decir que cuando las aves salen de la costa, pues hay ese grupo de aves que sale, pero en cierto momento no viene más. Y entonces por eso hay aquí esta interrupción, o sea, durante esa parte de la noche pues no llega, pero luego tarda un poco en llegar, y entonces es el pico de la mañana que se nota en este radar. Y bueno, más aplicaciones, aparte de la ecología, pues podemos investigar también la influencia del tiempo, o sea, del viento, de la precipitación, como ya tenemos así como una imagen así amplia, pues sí, bueno, como las aves reaccionan si llueve o si hace mucho viento, o también igual en el contexto del cambio climático, como igual los vientos se van a cambiar u otra cosa en otra cosa en las situaciones meteorológicas, pues ahí sería una buena herramienta para investigar esto. O también en aplicaciones como predicciones de migración y evaluación del riesgo de colisiones, como es muy importante en la aviación, o también en cuestiones de parques eólicos por donde pasan, por ejemplo, los patos en Finlandia. Ahí también puede haber un mercado para los radares. Y bueno, eso ya es todo. Muchas gracias por su atención.